unos cuantos textos del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo número 10, mire lo que dice desde el versículo 7, Jesús empieza a responder lo que ha dicho en los primeros 6 capítulos de Juan. Porque ellos no habían entendido, entonces Jesús dice en el 7, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Está explicando él lo que ya les había dicho, solo que antes no habían entendido quién era la puerta ni quién era el redil del Señor. El 9 dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo. Ahora no solo dice que él es la puerta, sino dice que hace esa puerta. Y si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Luego el versículo 10, que es en que me voy a detener sin salirme de todo el contexto de lo que el Señor Jesús está hablando. El versículo 10 dice, y el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire, los hombres de hoy han creado sistemas de cómo se llega a ser feliz. Pero ni siquiera, no estoy hablando del mundo secular. Estoy hablando, hermano, del Evangelio. Mire, de repente cuando usted que lee la Biblia cada rato, no se ha dado cuenta de textos como este que le voy a leer, y que hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces uno desde los púlpitos también se encarga de hacer un poco de promoción de algunos versos que están en la Biblia, pero que lo saca, que solo repite una frase sacándolo de toda la idea de lo que en este caso está diciendo la palabra del Señor. Le voy a leer un texto para que usted se dé cuenta de lo que dice. Gálatas 1:6, escuche, dice, me maravillo, dice Pablo, después de terminar el saludo, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escuche esto, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice Pablo, o algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os he anunciado, sea anatema. Okay. Hoy, hermano, los púlpitos están llenos de un evangelio que no es el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque crean paralelamente al evangelio del Señor Jesucristo evangelios que no existen. Por ejemplo, se habla de cómo alcanzar la felicidad en 7 pasos. Por favor, no existe una fórmula así. Ya Jesús dijo en el monte de los olivos, explicó 9 principios de la felicidad, pero esa felicidad no se alcanza si primero no se está en Cristo Jesús. Que le queda claro eso, porque el hombre no puede tener vida fuera de Jesús, así de sencillo. Porque una persona puede intentar vivir los 9 principios de las bienaventuranzas, pero si está lejos de Cristo no podrá hacerlo. Entonces es importante entender el mensaje, hermano, porque entonces se crean evangelios, el evangelio de la prosperidad, que la gente cree que el dinero le hace feliz, que alcanzar las metas puede hacer que usted sea feliz. Están predicando un evangelio fuera del evangelio del Señor Jesucristo. Entonces es importante entender todo esto, porque si nosotros no lo entendemos, vamos a ser confundidos por cualquier persona que predique. Ahora yo le pregunto, le hago 2 preguntas. ¿Qué es la vida abundante? Solo piense, ¿qué es la vida abundante? La segunda pregunta que le haría yo a usted, ¿y usted tiene vida abundante? Ahora, no contestémoslo al final, porque es importante entender qué es la vida abundante. Para explicar entonces este tema, yo necesito hablarle básicamente de 3 cosas para poderlo explicar. Primero le voy a hablar de las operaciones del ladrón, porque el ladrón tiene 3 operaciones en este pasaje que hemos leído. Luego vamos a entender lo que es que se nos comunique o cómo se comunica la vida celestial a la vida del hombre, o cómo Dios planificó que la quería comunicar. Y por último voy a hablarle sobre ese adverbio en griego perizón, que es la palabra vida, la palabra abundante, que se debe traducir una sobreabundancia. Porque en otras palabras le quiero explicar qué es la vida abundante. Por eso yo le he titulado a este tema, hermano, una vida sobreabundante. Hoy le quiero hablar sobre eso, sobre una vida sobreabundante. Yo no sé si usted se recuerda de aquella famosa
película que se llamaba, ayúdenme, creo que se llamaba, ¿cómo es que se llamaba? De aquel soldado, creo que se llamaba Saving Private Ryan, ¿verdad? Aquella película de un soldado, de un equipo, que manda a rescatar, usted sabe que esa película está basada en la historia real, que manda a rescatar, creo que el coronel se llamaba Miller en la película y Ryan era el soldado. Está basada en la historia de 4 hermanos que son enviados a la guerra y que de repente se da cuenta el ejército de Estados Unidos que 3 de ellos han muerto y la mamá es viuda. Entonces inmediatamente actúan para que un equipo especializado vaya a recoger, a sacar al soldado Ryan donde esté, para que por lo menos la mamá viva sus últimos años a la par de su hijo. Si no, imagínense matarle a los 4 hijos. De hecho, hay una ley que se hace alrededor de eso para no permitir que todo eso pase. Pero no, la película es muy buena, pero el punto no es la película. El punto que le quiero contar es que cuando al final el coronel que llega hasta donde está el soldado Ryan después de pasar tantas dificultades, le disparan al coronel y le da un disparo, una herida de muerte. Y estando él a punto de morir, jala al soldado Ryan y le dice: sé digno de esto, gánate con dignidad, porque ya habían muerto muchos de sus hombres. Y la película después de eso aparece de nuevo ya, porque lo que sucede es que el soldado Ryan ya es un hombre, póngale 80 años, y está en el Día de los Veteranos enfrente, en el cementerio de Washington, enfrente de la cruz del soldado, del coronel Miller, y está ahí llorando y le dice: he vivido con dignidad, he vivido con dignidad. Y cuando llega la esposa, le dice él a la esposa: dime que he vivido con dignidad. ¿Qué le quiero decir? La historia está basada, la película está basada en una historia real. Si un hombre, hermano, logra entender que cuando ellos han dado la vida por otro, debe pagarles viviendo con dignidad. Y si otro hombre por el que murieron es capaz de vivir con dignidad por lo que hicieron sus compañeros, ¿por qué el creyente no puede entregar su vida a la causa de aquel hijo de Dios, aquel hombre de Dios que dio su vida por usted y por mí? ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué para usted es más importante descansar en su casa porque trabajó mucho, irse a un partido de fútbol, ir a comer a un cumpleaños y faltar a un servicio? ¿Por qué es más importante para usted? Porque no ha entendido la dignidad de la vida que le han dado. Porque usted no se da cuenta, hermano, o no ha despertado que aquel sacrificio en la cruz marcó su vida eterna o marcó la vida de muchos para condenación eterna. Por eso es importante recalcar y enseñar abundantemente todo lo que la Biblia dice. Entonces voy a empezar explicando las operaciones del ladrón. Versículo 10, en su primera parte dice: el ladrón no viene más que para robar, sacrificar y destruir. No se asuste porque leo la palabra sacrificar, porque la palabra matar, su primera traducción y su mejor traducción es sacrificar. Pero escuche esto: sacrificar para morir. El ladrón no viene más para robar, sacrificar y destruir. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Ya le he explicado yo, hermano, que estos pasajes, este pasaje no lo podemos sacar del contexto de esto. Ya usted sabe que de qué está hablando Juan 10, del pastor, del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? El que da su vida por las ovejas. ¿Quién es el gran pastor? El Señor Jesucristo. ¿Quién es su pastor? El Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si alguien le dice: bueno, hermano, si un pastor le dice a usted: si usted se va a la iglesia, se va en desobediencia. Claro que se puede ir en desobediencia, pero con la Biblia. Porque hay ovejas que andan en desobediencia, ¿verdad? Y hay pastores que son tiranos. Al final, los ministros en la iglesia solo podemos gobernar la iglesia de 3 maneras: bajo una anarquía, que se puede convertir en una tiranía, porque en una anarquía solo gobierna uno.
bajo una aristocracia. La aristocracia es que gobernaban los mejores, que se puede convertir en una oligarquía, es decir, solo ellos se aprovechan de todos los bienes. O en una teocracia, donde quien rige es la Biblia. Eso pasa en el hogar. ¿Cómo maneja usted su hogar? Bajo una anarquía, aquí mando yo y se hace lo que yo digo. Y usted es un tirano en su casa. O bajo una aristocracia, que mandan, usted ha visto hogares que mandan el papá y el hijo mayor. Y la mamá no puede decir, pero ni pío. Pero bueno, dejemos a un lado eso. Lo que le quiero que le quede claro es que Juan 10 está hablando de quién, del Señor Jesús. Entonces el ladrón no viene sino para robar. Su primera operación es robar. Robar la vida abundante, robar la vida espiritual, robar la vida en el hogar, robar su vida con Dios. El ladrón no viene sino a sacrificar esa vida. Es decir, a que usted no pueda disfrutar de sus hijos, de su relación con Dios, de su relación con su esposa, de su relación sobre todo con este evangelio maravilloso. El ladrón no viene solo, el ladrón viene a robar, diga conmigo, a robar, a destruir a robar, a sacrificar y a destruir. Por eso destruye la identidad. Por eso es que el ladrón destruye la identidad del evangelio. Hermano, qué difícil es hoy escuchar constantemente. Mire este versículo, que lo hemos usado muchas veces. Y que se lo ha escuchado. Recuerdes, hermano, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Lo ha escuchado? O si no escucha versículos como los que dicen, he puesto delante de ustedes, Dios dice que ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoja usted. ¿Qué escoge? ¿Quién escoge la bendición? Y se mala pregunta, ¿quién escoge la maldición? Le cambió la pregunta. ¿Cómo se escoge la bendición o cómo se escoge la maldición? Porque si la bendición se escoge confesando, qué fácil, ¿verdad? Yo confieso bendición. Yo confieso sanidad para tu vida. Yo declaro prosperidad para tu vida. Yo declaro vida para tu vida. Yo declaro salud para tu vida. Y al otro día se enferma. Bueno, el pasaje ahí en Deuteronomio dice a qué se refiere. Pues no se lo voy a explicar. Vaya usted y lee y se va a dar cuenta cómo se escoge la vida y cómo se escoge la muerte. Entonces el ladrón viene a robar, el ladrón viene a sacrificar la vida y el ladrón viene a destruir. Hermano, hay hogares destruidos y aún viven juntos. Hay familias destruidas y aún viven juntas. Hoy muchos cristianos, en vez de llamarse cristianos, deberían de autodenominarse o señalarse como caricatura del cristianismo. Por ejemplo, ¿debemos de decir a un homosexual que el homosexualismo es pecado? Por supuesto que sí. ¿Y qué sucede cuando no le decimos a un homosexual que el homosexualismo es pecado? Es que decir que el homosexualismo es diabólico, que el homosexualismo es una aberración, o decir que el homosexualismo no es un tercer sexo, ustedes están discriminando. ¿Quién está discriminando a quién? Si cuando usted o yo, cuando el evangelio, cuando el ministro, cuando el cristiano no dice a las claras que el homosexualismo es un pecado, o no le dice al homosexual que si no se aparta de su homosexualismo y que no es un tercer sexo y que la ciencia lo está engañando y que la política lo está engañando y que las leyes lo están engañando y que las mismas religiones lo están engañando, si no le dice a usted y yo al homosexual que el homosexualismo es un pecado que lo va a llevar al infierno, que si no se aparta de ese pecado no va a poder conocer al Señor Jesucristo, estamos haciendo la obra del ladrón que viene a destruir. ¿Por qué razón? Porque callar que el homosexualismo es un pecado
es cerrarle la puerta al homosexual para que pueda entrar al reino de los cielos. Porque si usted le dice al homosexual que debe dejar su homosexualismo y convertirse al Señor Jesucristo, usted le está dando la llave para que pueda entrar. Ahora, si ya no lo acepta, ya no es cosa suya. Sí me estoy explicando, hermano. No se enoja porque hablo de los homosexuales. Entiende el tema. Pero la iglesia está callada. No aquí, pues. Hermano, seamos honestos. Yo conozco un montón de creyentes, aquí sentados y allá afuera, que prefieren vivir una vida que no es bíblica. Yo, hermano, cero conflictos. Yo prefiero tener conflictos que discutir con la gente. Pero Pablo pasaba discutiendo todo el día con sus compatriotas sobre el judaísmo y sobre la verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque el quedarse callado es vetarle a la gente la oportunidad de que conozca al Señor Jesucristo. Por eso la iglesia debe hablar y debe declarar que el único camino hacia Dios o hacia el cielo es... ¿Quién es? Señor. Le dio frío, ¿verdad? Es que ahora lo oigo muy calladito. ¿A qué vino el ladrón? A robar. A sacrificar para matar y a destruir. Mire, ¿qué tiene que estar haciendo un padre y una madre primordialmente en su hogar? Instruyendo y enseñando a sus hijos sin dejar a un lado el trabajo. ¿Hay que trabajar? Sí, hay que trabajar. Pero escuche esto, pero hoy en pos de la bandera y de la excusa de que como yo trabajo 12 horas, no puedo atender a mis hijos. Usted está mal si trabaja 12 horas. Ha descuidado su primer sacerdocio, que es cuidar, enseñar a sus hijos. Pero hermano, y si no trabaja 12 horas, es que nadie lo llamó a trabajar 12 horas. Usted quiere trabajar 12 horas. Pero ¿y qué hago? Cámbiese de trabajo. Pero hermano, tenga fe. Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Pero ¿a quién le importan los hijos hoy? A mí sí me importan los míos. No sé si a usted le importan los suyos. Demuéstrelo. Porque decir amén es fácil. Demuéstrelo con su vida. Empiece a demostrar con su trabajo. No le dedique tanto tiempo a su trabajo. Demuéstrelo de esa manera. ¿Sabe qué ha creído usted? Que usted demuestra que ama a sus hijos trabajando 10, 12 horas diarias. Le está causando un daño terrible porque el diablo vino para robarle la comunión con sus hijos. Para sacrificar su vida como padre en pos de estar trabajando. Para destruir la relación la identidad de los niños cuando no tienen una madre y un padre que están con ellos constantemente. Porque yo no sé, yo no sé los que tienen hijos aquí pequeños, si ya se dieron cuenta que es más difícil cuando los hijos ya crecen que cuando los hijos son pequeños. ¿Sabe por qué? Porque cuando los hijos son pequeños usted tiene que cuidarlos de que no se orinen en la ropa, de que no se orinen en la cama, de que no se queden dormidos en cualquier lugar, de que se bañen. Pero cuando los hijos crecen y empiezan y dejan la adolescencia, y empiezan a ser jóvenes, la cosa se complica porque hay que dirigirlos hacia convertirse en adultos que aprendan a trabajar, que aprendan a ser responsables, que aprendan a amar. Porque el amor también desequilibra, hermano. Y si no hay un padre y una madre que los mantenga equilibrados, se van de boca, enamorados. O se enamoran de cualquier peludo o de cualquier peluda. Yo estoy en contra, enójese quien se enoje, de que a un hijo se le permita a tan temprana edad tener carros del año. ¿Por qué razón? Porque uno no tiene comprada la vida y uno no sabe qué va a pasar en los próximos años. Y uno con un carro del año se está cometiendo a una deuda de 5 o 6 años que no sabe qué puede pasar.
Eso lo debe decidir el hijo cuando tenga la edad suficiente. Es decir, en otras palabras, cuando haya salido del hogar, ¿verdad? O haya salido de la universidad y ya esté trabajando en su profesión, porque ahí es diferente. Ya tiene una profesión. Como por ejemplo, el dilema, hermano, ¿será que le abro los oídos a mi hija o no para los... esa es decisión de ustedes, pero al final, hermano, que no sea gusto suyo, porque le está perforando el oído a su hijo. ¿Por qué no lo decide ella? A los 5 años lo que tiene es un complejo de la célula espejo. Quiere imitar a todos los demás. Espero, están explicando. Todo le hablo porque el Adón viene a robar, a destruir. Y tal vez usted ni cuenta se da, pero ¿cuándo se da cuenta? Cuando mira aquellos problemas que hay en el hogar, cuando mira que el hijo no funciona ni en la universidad, no funciona en ninguna carrera técnica. El problema es que usted no ha estado lo suficiente con él como padre o como madre que le haya inyectado esa visión. Hermanos, discúlpenme. No se enrole tanto con el fútbol. De todas maneras, si su hijo o su hija van a llegar a ser atletas, si ya lo traen, hermano, lo van a llegar a ser. Porque el que trae ese molino, ¿cómo lo para? Pero usted debe estar de acuerdo conmigo que la mayoría de gente se emociona. El deporte es demasiado demandante. Demasiado demandante. Pero bueno, la historia se repite y se repite y se repite y el diablo sigue robando, destruyendo, etcétera, etcétera. Y la gente todos siguen pasando por el mismo proceso y se siguen estrellando y son pocos los que escuchan. Como diría, me gustó mucho que dijo un filósofo cristiano. En la cruz Dios trató a Jesús como si él viviera la vida de usted. De modo que Dios pueda tratarlo a usted como si viviera la vida de Jesús. Eso quiere decir que cuando la ira de Dios cayó en la cruz del Calvario, Él trató a Jesús como si fuera la vida nuestra. Para que ahora Jesús lo trate a usted, Dios lo trate a usted como que fuera nuestra vida la vida de Jesús. O en nosotros la vida de Jesús. El pastor en la ley rabínica, hermano, la ley rabínica no exigía que el pastor diera su vida por las ovejas. Por eso es que para los judíos era raro esto, que Jesús estuviera diciendo que el buen pastor, porque más adelante lo dice, da su vida por las ovejas. El único que ha dado su vida por usted se llama Jesús. Y el único que puede darla, o que pudo darla, es el Señor Jesús. Okay. ¿Ya entendió entonces las acciones del ladrón? Roba, sacrifica para matar y destruye. Entonces, ¿cómo hago, hermano Víctor? ¿Cómo hago entonces para no caer para no dejar que me toquen? Bueno, aquí viene el pastor de nuestras almas, es decir, el Señor Jesucristo, el que nos conduce a los pastos, el que nos conduce a las aguas, el que nos conduce, hermano, a una vida abundante. Dios te quiere conducir a través del Señor Jesucristo a una vida abundante. ¿Tengo una vida abundante? Pregúntese usted ahí. En una voz silenciosa, ¿tiene usted una vida abundante? Usted puede decir sí. Lo más honesto sería que de repente usted se sentara con su esposo y le dijera a su esposo, usted, hermana, le dijera a su esposo, y yo repito eso y yo digo, ¿será que alguno lo hace? ¿Se atrevería usted, hermana, a decirle a su esposo, pero que él pueda decir con libertad lo que quiera, sin que usted se enoje? Y decirle, mi amor, tú eres feliz conmigo, te hago feliz. Y usted, hermano, dígale la verdad. Si es así, diga, infinitamente, profundamente feliz cuando duermes. Y también usted, hermano, te hago feliz, tienes una vida abundante. ¿Qué pasaría? Véame aquí, por favor.
¿Qué pasaría si usted se sentara o yo interrumpo el mensaje ahorita para ponerlo por obra y lo siento por familias y mando a traer a los hijos y le pregunto a usted a su hijo, hijo, ¿qué piensas del lugar en que has crecido? Ah, papá, una bendición. Ah, mamá, un desastre. Bueno, una o dos opiniones, una opinión o una o la otra. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo creció usted, hermano? ¿En medio de gritos, de golpes, de malas palabras entre sus padres? Yo crecí en un hogar donde hasta mi abuelita se metía a pelear. Yo crecí en un hogar donde yo oí a mi abuelita decirle a mi papá, a su hijo, en nuestra casa, no en la casa de ella, en nuestra casa, decirle, estos ojos han de ver el día cuando te arrastres, le dijo, agonizando. Y mi papá sí murió. Imagínese, hermano. Imagínese. Bueno, ella no era cristiana, pero ¿verdad que usted sí lo es? ¿Qué hogar ha creado para sus hijos? No me vaya a usted contestar lo que me dijo un hermano una vez. Ah, hermano Víctor, a usted porque el Señor le preparó una esposa que de veras que, como usted iba a ser pastor, le preparó una esposa que, pero a mí, hermano, casi me dio la prima del diablo. Le estoy hablando en serio. Yo le estoy hablando en serio, que él me lo dijo. Ah, si usted conociera a mi esposa. Bueno, sí la conocía, pero si usted supiera cómo es ella. Y ella ahí, dijo, por lo menos esperaba que terminara. ¿Ya terminaste? Sí. Ah, hermano Víctor, me dijo. Si usted supiera quién es su anciano. Mire, aquí las únicas víctimas, ¿quiénes eran? Los hijos. ¿Qué pasaje le estoy recalcando? Los hechos del ladrón vino a robar, a sacrificar para matar y a destruir. Esa familia que le estoy contando estaba destruida. ¿De qué le sirve al hombre salir por la radio predicando si su familia es un desastre? ¿Me explico? Bueno, vayamos al segundo punto, pues. Escuche, una vida sin el buen pastor, hermano, es una vida expuesta a las incursiones constantes del diablo. Entiéndalo, usted necesita mantenerse. Si Jesús no está presente en su vida, usted no tiene pastor. Y si no tiene pastor, el ladrón está más cerca de usted. ¿Dónde va a traer el pastor a las ovejas? Según lo que nos explica Juan 10, al redil de Dios. Si usted no está en el redil, bueno, ¿cómo se comunica, hermano, esta vida? El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido, aquí empieza las acciones de Jesús, del pastor, a comunicar vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Jesús viene a comunicar la vida celestial. A eso viene. Mire, es como aquel pastor, por eso le dije que le iba a contar la historia de un pastorcito. Eso le pasó lo cuenta aquel famoso traductor de la Biblia, Darby. Él fue a un lugar, a una montaña, y encontró en la escena que un pastor, porque fue a orar por él, un pastor de unos 12 años, un jovencito, un niño, le había dado tuberculosis. ¿Por qué? Porque se le perdió una oveja y por estarla buscando durante 2 o 3 días, lloviendo y frío, se enfermó y le dio tuberculosis. Entonces vino Darby y se acercó a la casa, fue a orar por el niño y le dijo, el niño no era cristiano, y le dijo, le leyó el Salmo 23 y le leyó exactamente ese versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces le explicó la historia, pero luego le dijo, antes de irse, cuenta, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Así es, ¿va? Jehová
es mi pastor. Date cuenta, le dijo que la oración tiene 4 palabras. Jehová, le dijo, es mi... Bueno, él le leyó esa versión. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Entonces, le leyó cada una. El Señor es mi pastor. Entonces, si conoces al Señor Jesucristo, Él va a ser tu pastor. Recuérdate de que Él no es tu pastor, y le señalaba este dedo, el 4, no es tu pastor si no lo conoces. Bueno, se fue a Darby, al año regresó y fue a ver cómo estaba el pastorcito. Y fue a la casa y la mamá con lágrimas le dijo, murió. Pero fíjese, el pastor le dijo que cuando lo encontré en la cama, con esta mano tenía agarrado este dedo. Le dijo. Nunca entendí por qué. Entonces le explicó, porque yo le expliqué que el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Pero muy menos él conoció al Señor Jesucristo y en la agonía, él se hizo de Jesús como su pastor para pasar ese valle de sombra de muerte. ¿Qué le quiero decir, hermano amado? Si Jesús está lejos de su vida, usted no tiene pastor. Pero usted, hermano Víctor, ¿será que yo lo puedo acompañar a 24 horas de sus días? No puedo, ni quiero, ni usted quiere. Ok, las acciones del Señor. El Señor viene a comunicar la vida eterna, a los hombres, a comunicar la vida celestial. ¿A quiénes? A todo el que cree. ¿A quiénes le comunica la vida? Diga conmigo, a todo el que cree. Mire, yo sé, hermano, yo lo sé, no se preocupe que yo sé que usted está cansado. Se le ve el esfuerzo que hace por poner atención y se lo agradezco. Por eso lo hago que hable, porque sé que a veces su mente ya está dentro de su cafecito bien cargado. Entonces, ¿cómo se comunica primero esta vida? Él la comunica. Pero ¿qué hay que hacer, hermano? Creer. Usted tiene que creer. El Señor es... por favor, haga este dedito. Haga del pastor su pastor. Haga su pastor. El segundo hecho es que dio su vida. ¿Cómo comunica la vida? Él dio su vida en la cruz del Calvario. Siempre recuérdese de eso. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto es claro, aunque hermano pareciera sencillo para nosotros, pero para el Señor Jesucristo y para el cielo no fue sencillo. La única vía para el hombre, para que al hombre se le comunique, hermano, la vida eterna, es permanecer conectado al Señor Jesús. Es decir, ¿qué da Jesús? Vida eterna. ¿Cómo hago yo para tener vida eterna todos los días? ¿Usted es creyente, sí o no? Si usted se aparta de la vida del Señor por 3 días, es decir, no ora, no lee la palabra, no pone por obra lo que la palabra dice, usted está apartado de Jesús. Entonces está apartado de la vida eterna. Aquí está, mire, le regala a su jefe un Lamborghini 2016 sin gasolina. Bueno, algo tiene que poner, ¿verdad? ¿Va a caminar? ¿Por qué Lamborghini? ¿Qué necesita? Pero sigue siendo Lamborghini. Usted ha creído en el Señor Jesucristo, pero muchos cristianos hace tiempo que ni siquiera se acerca a la vida eterna. ¿Por qué? Porque para que esa vida eterna esté constantemente en usted, usted necesita estar en ella. Alguna vez le expliqué que la vida eterna, en Él estaba la vida y la vida y Él era la vida de los hombres. Es decir, para que usted esté y yo tengamos esa vida, tenemos que permanecer en Él. Si usted se aleja, esa vida usted se aleja de la vida. Es como la plancha, la conecta, se calienta, la desconecta, se enfría. ¿Para qué compra usted una plancha? ¿Para que usarla caliente o para usarla fría? Fría solo la puede usar para darle un planchazo a alguien, pero para usar en sí, la plancha necesita tenerla conectada, necesita ser conectado. Disculpe la pregunta. ¿Le puedo hacer una pregunta muy privada, hermano? ¿Hace cuánto tiempo que no ora? Ahorita está pensando si Brasil o Argentina, ¿quién ganó?
Ah, no, usted es de México. ¿Cómo le habrá ido a México contra El Salvador? Usted por lo que se preocupa. Salvador siempre pierde. Pero mire, pues, me estoy explicando, amados hermanos, ¿cómo comunica Dios esa vida? A través de dar su vida en la cruz del Calvario. De esa manera comunicó la vida eterna. Pero ¿cómo? ¿De qué otra manera la comunica? También a través de su palabra. Acérquese a su palabra. Acérquese a ese sacrificio. Mira, un teólogo de nuestra época llamado Miguel Núñez, tal vez lo ha escuchado, dijo esto: no tengo nada que arrebatarle al diablo, porque mi vida, mi salud, mis circunstancias no están en sus manos, sino en la de Dios. Es decir, si usted está en el Señor, difícilmente lo toca. Entonces alguien dice, pero recuérdese, hermano, que Job dice que el diablo le pidió permiso a Dios para tocar a Job. No, el diablo no fue. Fue Satan. ¿Se recuerda que yo le expliqué eso? ¿Y quién es Satan? ¿Un ángel? ¿Un fiscal? ¿Que es del diablo o de Dios? De Dios. Entonces no fue el diablo. Es que Dios sí prueba lo que Él está haciendo, hermano. Dios probó a Abraham a cada rato. Dios probó a Isaac, lo probó. Dios probó a David, por supuesto. Dios probó a Pablo, sí. Probó a Pedro, sí. ¿Lo ha probado usted? Sí. ¿Y lo va a seguir? Probando. Eso no le gusta ni a usted, ni a mí. Pero yo sí estoy seguro de algo. Dios quiere comunicar, la voluntad de Dios es comunicar la vida de su Hijo a todo hombre. Pero para ello usted tiene que creer. Es que muchas veces decimos los de afuera, no, usted tiene que creer. Porque aquí hay muchos que no han creído. Seamos honestos, hermano. Uno tiene pasión por lo que es. Si a usted, hermana, le encanta andar en Yarse, le empieza a decir a la semana, hermana, mire, allá en las colinas hay uno, Yarse. Y empieza. Si le gusta una película, viene a contar. Si le gusta un restaurante, mire, hermano, yo conozco un restaurante. El CI, mira, qué bueno. ¿Por qué la gente no, por qué el creyente no comunica a Cristo? Solo mire, pregúntele a quien tiene a la par, pregúntele a la par. ¿Hace cuánto tiempo que no hablas de Cristo a alguien? Como aquellos dos amigos que se habían comprometido, póngale, el hermano Lucio y el hermano Juanito habían hecho un pacto. Nosotros, de ahora en adelante, no vamos a descansar ni un día, no nos vamos a dormir si no hemos evangelizado a alguien. Y en eso se llamaron por teléfono los dos. Mira, no hemos evangelizado, salgamos. Vivían juntos, cerca, y salieron y se juntaron. Y entonces uno de ellos, mira, hay uno en un hotel, voy a hablarle. Y empezó a hablarle del Señor Jesucristo y el otro riéndose. Y entonces lo volvió a ver. ¿Y por qué te reís? Mira quién estás hablando. Era un maniquí el que estaba ahí enfrente del hotel. O sea, tanto el deseo de hablar que empezó a hablarle. Bueno, encontraron a alguien, cada uno le hablaron, se fueron a dormir. Al otro, en el próximo servicio que estaban, pasó alguien a testificar y dijo, quiero testificarles, hermano, testificarles a ustedes, hoy he venido a la iglesia, me he convertido, porque ayer, mientras yo estaba en mi turno en el hotel, en la puerta, oí una voz que le estaba hablando del Señor Jesucristo, y entonces me llamó mi atención, no vi quién era, pero yo solo oí una voz que hablaba del Señor Jesucristo. Mire cómo el Señor usa hasta nuestras equivocaciones para llevar ese mensaje. Pero usted, ¿hace cuánto tiempo que no habla de Cristo? Yo le aseguro que la mayoría de los que están aquí sentados hace tiempo que no le dicen ni al vecino Dios te bendiga. Al contrario, orando están para que el vecino se vaya. ¿Todavía está aquí conmigo, amado hermano? El tiempo avanza, hermano, y tengo que terminar. El tercer punto es la superabundancia.
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en para que la tengan en gran abundancia, dice la Reina Valera de 1862. Yo leo mucho la Reina Valera de los 1862. ¿Sabe por qué me gusta leerla? Porque fue la versión que leyó Spurgeon. Por eso me gusta mucho leer esa versión. La palabra griega aquí, una de las maneras de traducirse es lo que excede mucho más de lo necesario. Entonces, la vida abundante es que Dios nos da mucho más de lo necesario, mucho más de lo que usted necesita. Esa es la vida abundancia. No es la famosa prosperidad que hoy se predica, que es un evangelio fuera del evangelio del Señor Jesús. Mire, le voy a dar un ejemplo. ¿Usted ha comido alguna vez una naranja? ¿Cuántas semillas, hermano Juanito, usted que es ingeniero agrícola? ¿Cuántas semillas tiene una naranja? Yo estaba leyendo y dicen que algunas tienen 9, 12, depende, ¿verdad? Pero pongámosle un promedio de 5 semillas. ¿Está de acuerdo conmigo? 5 semillas por naranja. Y una producción de una cosecha de naranjas también está en un promedio entre 400 naranjas hasta 600. Pongámosle 400 por cosecha. Supongamos que el árbol da una vez al año. 400 naranjas, escuche esto, por cosecha. Y un árbol de naranja vive aproximadamente 50 años. Entonces, si un árbol da 400 por 50 años, estamos hablando de ¿cuántos? De 2.000, creo, ¿verdad? 2.000. 50 por 400. 20.000, perdón. 20.000. Y cada naranja da 5 semillas. 5 por 20.000 son 100.000. O sea que un árbol, y cada semilla es un árbol. O sea que un árbol en 50 años se multiplica, si las sembramos todas, en 100.000 árboles. Esa es la proporción de cómo da Dios. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros una naranja? Imagínense que te tuviera que comprar por primera vez. $1. 50 centavos. Hasta regalada. Pero ¿qué hace usted con las semillas, señor? Las tiramos. En esta época, nosotros esa materia prima la tiramos. ¿Por qué? Porque cuando vino la revolución industrial al mundo, la gente se salió de los campos y se vinieron a las ciudades. Y las ciudades, por eso cuando usted mira películas como Jack el Destripador, usted mira en las películas a la gente en Francia tiradas, muriéndose el hambre con enfermedades, porque la gente se salió de los campos, porque ya no les producía la siembra y la cosecha. Ellos cayeron en ese nuevo paradigma y entonces las ciudades no tenían el suficiente empleo para toda la gente. Pero realmente, hermano, nosotros desperdiciamos muchas cosas que son parte de la naturaleza, que muchos sí las aprovechan. Pero solo es un ejemplo para que usted vea cómo es que Dios da vida de una manera sobreabundante en todo lo que hacemos. Usted tiene todo el oxígeno que necesita para respirar. No solo que necesite, mucho más. Aunque haga lo que haga, me lo voy a acabar. Primero le duele la nariz, ¿verdad? Cualquier cosa que usted quiera analizar. Usted tiene de Dios más de lo que necesita. Amén. ¿Me explico, hermano amado? Muchas veces nos sentamos a llorar nuestro fracaso cuando tenemos delante de nosotros muchas oportunidades. Entiéndalo. Sentarse a llorar el fracaso, porque no todos nos equivocamos. ¿Usted no lo ha pasado? Se estrelló con el carro. Hermano, ¿y qué voy a hacer? Bueno, una oportunidad para arreglar su carro que tenía como 10 años de no arreglarlo. Mire, por ejemplo, ahorita me decía el hermano Roberto y la hermana Marilena que le van a hacer a Eric la implantación de células.
madres. Gloria a Dios. Porque como yo ya vi lo que le hicieron al hermano Antonio. El hermano Antonio solo falta que le salgan alas y empiece a volar, hermano. Ahorita que estábamos en Dalton dijo, ya sabe cómo es el hermano Antonio, dijo, voy a vivir, el Señor me dijo que voy a vivir hasta los 87 años. El punto es que se siente con tanta vida que un día van a ir con todo el equipo de fútbol para jugar contra nosotros. Entonces la vida de Dios es una vida más abundante de lo que nosotros necesitamos. Es un grado, hermano, extraordinario, es en gran abundancia. Así es la vida de Dios. Entonces, ¿por qué no la vivimos? Porque vivimos lejos de Jesús. Tener religión, hermano, no es sinónimo de estar cerca del Señor Jesús. Mire esto, ya me quedan 3 minutos, escuche esto. Ya saben entonces que la palabra perizón, que es abundancia, significa mucho más de lo que necesitamos. Dios tiene una vida para usted, mucho más de lo que necesita. Por favor, hermano, dígalo conmigo. No es una declaración vacía, ni es una declaración positiva. Es simplemente para que usted recuerde que es la vida abundante. Diga conmigo, es mucho más de lo que necesitamos. O sea que eso es lo que Dios quiere darle a usted y a mí. Mire, este pastor de una iglesia bautista, John Piper, dijo, recuerde, usted tiene solo una vida y fue hecha para Dios. No la desperdicie. Su vida fue hecha para Dios. Hermano, pero si Dios quiere que yo sea médico, pues sea un buen médico. Y ya siendo médico, no se concentre solo en el dinero, sírvale a Dios. Sírvale al Señor. La gente debería servir al Señor con lo que sabe. Hermano, fíjese que yo no puedo evangelizar a nadie. ¿Qué es usted? Soy mecánico. ¿Por qué no le arregla un día el carro al vecino y no le cobra? Se lo va a ganar. Y después lo evangeliza. Tampoco le estoy diciendo que vaya al taller y ya no le cobre. Le digo, use lo que tiene para ayudar a otros. Pero ¿qué hacemos nosotros con la vida? ¿Qué hace hoy el joven con la vida? Todo el tiempo que lo tiene libre para distraerse, para salir a jugar, para salir a comer, para ver películas, para ver partidos. Pero dígame, hermano, ¿quién? ¿Qué joven dice yo quiero hacer algo diferente? Yo quiero servir al Señor. Yo quiero entregar mi vida al Señor. ¿Quién lo hace? Porque los adultos así hacen. Cualquier tiempo libre a distraerse. Hermano, aquí hay sentados hermanos que les encanta andar de rollo. Les encanta. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? En sus hechos, para muchos de los que están aquí, es más importante la escuela que la iglesia. Es más importante un deporte que la iglesia. Eso es enseñarle otro evangelio. Hay que exagerar, hermano Víctor. Si el fútbol, o el básquetbol, o el béisbol, o el fútbol americano, o salir a pasear, no fuera una religión como lo es hoy, sería diferente. En mi época, hermano, difícilmente se encontraba un campo. Y era difícil que tuviéramos una pelota. Y con una que teníamos, ya nos divertíamos. Pero aquí sobran las pelotas, hermano. Y los campos. El fútbol es una religión. Me dice mi esposa con toda razón. Ay, al final se terminó el mundial. Pero comienzan todos los campeonatos de todas las copas. Y en medio de los campeonatos comienzan las supercopas. Y en medio de las supercopas comienzan las eliminatorias. Y en medio de las eliminatorias comienzan las olimpiadas. Y terminan las olimpiadas y comienzan las olimpiadas de invierno. Y terminan las olimpiadas de... Total, es que, hermano, que siempre hay algo. Los templos en Europa, por ejemplo, el templo de Spurgeon, hoy es un museo. Pero los estadios están llenos. Sí me estoy explicando más, ¿verdad?
Lo veo serio, bastante serio. Pero así que lo quería tener serio. Porque es que no podemos predicar otro evangelio, no podemos seguir predicando otro evangelio. ¿Cómo está su vida, hermano? ¿De veras tiene una vida cerca de Dios? ¿Cuándo va a escuchar un mensaje? ¿Cuándo va a empezar alguno de ustedes a escuchar un mensaje y decir, necesito abrazar este evangelio? Necesito dejar de vivir esa vida una vida tan cómoda. ¿Sabe que hoy la iglesia tiene una fe muy cómoda? Una fe emocional, una fe deformada, una fe que no cree. Mire lo que estoy diciendo. Yo estoy consciente de lo que estoy diciendo. Una fe que desconfía. ¿Existe tal cosa? Sí, existe. La fe cómoda enseña inconscientemente de que en vez de que uno fue creado a imagen de Dios, pareciera que Dios fue creado a imagen de uno. Porque ya no es uno el que se entrega a Dios a servir, sino uno espera que Dios lo sirva a uno. Porque ya no se pide, Señor, úsame para ganar almas, sino se pide, Señor, provéeme para que yo pueda distraerme. Porque ya no se pide, Señor, usa mis labios para que yo pueda anunciar con de nuevo tu palabra, sino que se pide, Señor, por favor, dame para que pueda comprar posesiones para mis hijos. Porque ya no se pide, Señor, dame el entendimiento para que pueda transmitir tu palabra, sino que se pide, Señor, dame la gracia para que pueda poner un negocio. Esa es una fe cómoda, que he fabricado un Dios al que lo tengo a mi servicio y le pido lo que yo quiero, no le pido lo que está en la Biblia, porque usted no tendría por qué pedir esas cosas, porque todo lo que usted necesita, Dios se lo da. ¿Acaso no dice la Biblia que Él hace llover sobre justos e injustos? Cierre sus ojos, ahí donde está.